Esteban siempre había sido un hombre ambicioso. Desde pequeño, creciendo en un barrio modesto de clase trabajadora, soñaba con ascender en la escala social y tener una vida llena de lujos y reconocimiento. Su determinación lo llevó a estudiar incansablemente, sacrificando fiestas y diversiones para concentrarse en sus metas. Gracias a su esfuerzo, logró entrar en una prestigiosa universidad y se graduó con honores en ingeniería. Fue durante sus años universitarios cuando conoció a Carmen, una joven sencilla y cariñosa que estudiaba enfermería. A pesar de provenir de orígenes humildes similares a los suyos, Carmen poseía una belleza natural y una personalidad encantadora que cautivó a Esteban. Se enamoraron y, al terminar sus estudios, decidieron casarse en una ceremonia modesta pero llena de amor. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Y pronto la pareja dio la bienvenida a 2 hijos, Gustavo y Lucas. Carmen, dedicada a su trabajo como enfermera y al cuidado de sus pequeños, apenas tenía tiempo para sí misma. Sus días transcurrían entre turnos agotadores en el hospital, tareas domésticas interminables y noches en vela con los niños. Su armario, antes lleno de prendas juveniles y coquetas, se fue llenando gradualmente de uniformes de trabajo y ropa cómoda para estar en casa. Esteban, por su parte, avanzaba rápidamente en su carrera. Consiguió un puesto en una importante empresa tecnológica y comenzó a escalar posiciones a un ritmo vertiginoso. Sus largas jornadas y frecuentes viajes de negocios lo mantenían alejado del hogar, dejando a Carmen con la mayor parte de la responsabilidad de criar a los niños y mantener la casa. A pesar de los desafíos, formaban un equipo sólido. Carmen apoyaba incondicionalmente la carrera de Esteban, consciente de los sacrificios necesarios para alcanzar sus sueños compartidos de una vida mejor. Esteban, a su vez, expresaba su gratitud proveyendo para la familia y prometiendo que algún día, cuando alcanzara el éxito, compensaría a Carmen por todos sus esfuerzos. Sin embargo, todo cambió cuando Esteban fue ascendido a gerente de proyectos. De repente, se vio inmerso en un mundo de ejecutivos de alto nivel, fiestas corporativas y un estilo de vida que siempre había anhelado. Fue en una de estas fiestas donde ocurrió el evento que marcaría un antes y un después en su vida y en su matrimonio. Aquella fatídica noche, Esteban llegó a casa inesperadamente, emocionado por una invitación de última hora a una elegante cena de la empresa. Encontró a Carmen exhausta, con el cabello recogido en un moño desaliñado, vistiendo una vieja camiseta manchada de papilla y unos pantalones de chándal desgastados. Acababa de acostar a los niños después de un día particularmente difícil en el hospital y una tarde lidiando con las rabietas de Lucas. Carmen, prepárate. Nos invitaron a una cena importante. Salimos en 1 hora, anunció Esteban, sin percatarse del estado de agotamiento de su esposa. Carmen, sorprendida y abrumada, miró su reflejo en el espejo. No tenía nada apropiado que ponerse para un evento de ese nivel, y ciertamente no tenía la energía para transformarse en la esposa elegante que Esteban esperaba en tan poco tiempo. Con el corazón encogido, se dio cuenta de cuánto se había descuidado a sí misma en los últimos años, priorizando siempre las necesidades de su familia sobre las suyas propias. A regañadientes y sin tiempo para prepararse adecuadamente, Carmen acompañó a Esteban a la cena. Al llegar, se sintió inmediatamente fuera de lugar. Las esposas de los colegas de Esteban parecían salidas de las páginas de una revista de moda, vestidos de diseñador, joyas deslumbrantes y un porte que gritaba sofisticación. Carmen, con su vestido sencillo comprado años atrás y su maquillaje apresurado, destacaba por su simplicidad. Fue entonces cuando Esteban cometió el error que cambiaría todo. Dominado por la inseguridad y el deseo de encajar, presentó a Carmen como su asistente personal en lugar de su esposa. La mirada de dolor y confusión en los ojos de Carmen fue instantánea, pero ella, siempre leal, no contradijo nada, por el bien de su marido. Ese momento marcó el inicio de una transformación en su relación. El amor que una vez los unió comenzó a agrietarse, dando paso a un abismo de resentimiento y desconfianza. Esteban,
sin saberlo, había plantado la semilla de su propia caída, y Carmen, herida pero resiliente, comenzaría a urdir un plan que sacudiría los cimientos de su matrimonio y de la vida que Esteban tanto anhelaba. Los días siguientes a la fatídica fiesta transcurrieron en un silencio tenso entre Esteban y Carmen. Ella, profundamente herida por la traición de su esposo, se debatía entre el dolor y la ira, mientras que Esteban, consciente de su error, se sumergía cada vez más en su trabajo, evitando enfrentar las consecuencias de sus acciones. El ambiente en su hogar, antes cálido y acogedor, se tornó frío y distante. Las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario, y las miradas de amor fueron reemplazadas por gestos de reproche y desilusión. Carmen, siempre dedicada a su trabajo en el hospital, comenzó a tomar turnos extras, buscando escapar de la opresiva atmósfera de su casa. Esteban, por su parte, se convenció a sí mismo de que su acción había sido necesaria para mantener su imagen profesional. Se repetía constantemente que todo era por el bien de ambos, que el sacrificio momentáneo de su dignidad matrimonial era un pequeño precio a pagar por el éxito y la vida que siempre habían soñado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una voz insistente le recordaba la magnitud de su traición. La situación alcanzó un punto crítico cuando, un mes después del incidente, Esteban recibió una invitación para otra gala de la empresa. Esta vez, sería un evento aún más exclusivo, con la presencia del CEO y los principales accionistas. La ansiedad se apoderó de él al pensar en llevar a Carmen. ¿Cómo podría presentarla ahora? ¿Como su esposa, después de haberla introducido como su asistente? ¿O debería mantener la mentira, profundizando aún más la herida en su matrimonio? Atormentado por estas preguntas, Esteban tomó la decisión que consideró más segura, asistir solo. Cuando le comunicó su decisión a Carmen, esperaba encontrar alivio en su rostro, pero lo que vio fue una mezcla de dolor y determinación que lo desconcertó. «Está bien, Esteban», dijo Carmen con una voz extrañamente calmada. «Entiendo que prefieras ir solo. Después de todo, ¿qué podría aportar una simple enfermera a un evento tan importante?». Las palabras de Carmen, cargadas de sarcasmo y resentimiento, golpearon a Esteban como una bofetada. Quiso disculparse, explicarse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Carmen, sin esperar respuesta, se retiró a la habitación que ahora ocupaba con sus hijos, dejando a Esteban sumido en un mar de culpa y confusión. Los días previos al evento, Esteban notó cambios sutiles en el comportamiento de Carmen. Pasaba más tiempo fuera de casa con los niños, y cuando estaba presente, la sorprendía realizando llamadas en voz baja o navegando en su teléfono con una concentración inusual. Intrigado y algo preocupado, Esteban intentó indagar, pero Carmen siempre tenía una excusa preparada: trabajo extra en el hospital, un curso de actualización, reuniones con colegas. La noche del evento llegó, y Esteban se preparó con su mejor traje, intentando ignorar el nudo en su estómago. Antes de salir, buscó a Carmen para despedirse, pero la casa estaba vacía. Un mensaje en su teléfono le informaba escuetamente: turno de noche en el hospital. Que te diviertas en tu fiesta, los niños están con mi hermana. Mientras conducía hacia el lujoso hotel donde se celebraba la gala, Esteban no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. El remordimiento por sus acciones pasadas se mezclaba con una creciente inquietud sobre el comportamiento reciente de Carmen. ¿Estaba realmente en el hospital? ¿O había algo más que no le estaba contando? Al llegar al evento, Esteban se sumergió en el ambiente de lujo y poder que tanto anhelaba. Saludó a colegas, intercambió palabras con ejecutivos de alto rango e incluso logró una breve conversación con el CEO. Sin embargo, cada vez que alguien le preguntaba por su asistente de la fiesta anterior, sentía una punzada de culpa y vergüenza. La velada transcurría sin incidentes cuando, de repente, un murmullo de admiración recorrió la sala. Esteban, intrigado, se giró hacia la entrada y sintió que el mundo se detenía. Allí, radiante y hermosa como nunca antes, estaba Carmen. Lucía un vestido de diseñador que se ajustaba perfectamente a su figura,
realzando cada curva con elegancia. El maquillaje, sutil pero impecable, resaltaba sus rasgos naturales, haciéndola lucir como una estrella de cine. Pero no era solo su apariencia lo que captaba la atención de todos. Carmen se movía con una confianza y gracia que Esteban nunca había visto en ella. Saludaba a los presentes con una sonrisa encantadora, intercambiando palabras con facilidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Esteban, paralizado por la sorpresa y una mezcla de emociones contradictorias, observó cómo su esposa se convertía en el centro de atención de la fiesta. Vio cómo el CEO se acercaba a saludarla, como los ejecutivos que antes apenas la habían notado ahora competían por su atención. Cuando finalmente logró acercarse a ella, Carmen lo miró con una mezcla de triunfo y tristeza. «Hola, Esteban», dijo con una voz suave pero firme. «Espero que no te moleste que haya venido. Después de todo, una buena asistente debe estar siempre disponible para su jefe, ¿no es así?». Las palabras de Carmen, cargadas de ironía, golpearon a Esteban con la fuerza de la realidad que había estado negando. En ese momento, comprendió la magnitud de su error y el daño que había causado. Vio en los ojos de su esposa no solo el dolor de la traición, sino también la determinación de una mujer que se había cansado de ser invisible. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Esteban se encontró atrapado en un torbellino de emociones, orgullo por la mujer increíble que era su esposa, vergüenza por haberla subestimado, y un miedo creciente de que quizás, con sus acciones, había perdido para siempre el amor y el respeto de la única persona que realmente importaba en su vida. La gala continuó, pero para Esteban el tiempo parecía haberse detenido. Observaba a Carmen desde la distancia, incapaz de acercarse nuevamente después de su breve intercambio. La veía reír, conversar animadamente con altos ejecutivos y sus esposas, moverse con una gracia y seguridad que nunca antes había demostrado en estos círculos. Era como si hubiera despertado a una versión de sí misma que siempre había existido, pero que él, en su ceguera, nunca había sido capaz de ver. Mientras la noche avanzaba, Esteban se debatía internamente. Por un lado, sentía un orgullo inmenso al ver a su esposa brillar de esa manera. Por otro, la culpa y el remordimiento lo consumían. Cada mirada de admiración que Carmen recibía era un recordatorio punzante de su propia traición, de cómo había menospreciado a la mujer que ahora cautivaba a todos en la sala. Finalmente, cuando la fiesta comenzaba a menguar, Esteban reunió el coraje para acercarse nuevamente a Carmen. La encontró charlando animadamente con el CEO y su esposa. Carmen interrumpió tímidamente: «Es tarde. Quizás deberíamos irnos». Ella lo miró con una mezcla de frialdad y determinación. «Oh, Esteban», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «estoy en medio de una conversación fascinante. ¿Por qué no te adelantas? Puedo pedir un taxi más tarde». El CEO, intrigado, miró a Esteban. ¿Se conocen? Esteban sintió que el mundo se detenía. Era el momento de la verdad, la oportunidad de corregir su error. Tomó aire y, con voz temblorosa, respondió: «Sí, Carmen es mi esposa». Un silencio incómodo se apoderó del grupo. La esposa del CEO alzó una ceja, claramente recordando la presentación anterior de Carmen como asistente. El CEO, siempre diplomático, intentó aligerar el ambiente con una broma, pero el daño ya estaba hecho. Carmen, sin perder la compostura, se despidió elegantemente y siguió a Esteban hacia la salida. El viaje en auto de regreso a casa fue un infierno silencioso. Ninguno de los dos habló, el aire cargado de tensión y palabras no dichas. Una vez en casa, la tormenta finalmente estalló. Carmen, despojándose de su máscara de serenidad, enfrentó a Esteban con años de frustración acumulada. «¿Cómo pudiste, Esteban? ¿Cómo pudiste avergonzarte de mí, de nuestro matrimonio, de todo lo que hemos construido juntos?». Esteban, abrumado por la culpa y la vergüenza, intentó explicarse: «Carmen, yo, lo siento tanto. No sé qué me pasó».
Estaba tan obsesionado con encajar, con ser aceptado en ese mundo, que perdí de vista lo que realmente importa. Pero Carmen no estaba dispuesta a aceptar excusas fáciles. ¿Y qué hay de mí, Esteban? ¿Alguna vez pensaste en cómo me sentiría? En el daño que me estabas haciendo. Las palabras de Carmen golpearon a Esteban como un mazo. Por primera vez, vio claramente el dolor que había causado, la profundidad de su traición. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en ascender en su carrera, en ser aceptado por la élite corporativa, que había perdido de vista lo más valioso en su vida, el amor y el apoyo incondicional de su esposa. En los días y semanas siguientes, Esteban se embarcó en una misión desesperada por salvar su matrimonio. Intentó todo lo que se le ocurrió, flores, regalos, cenas románticas. Pero Carmen se mantenía distante, herida más allá de lo que unos gestos superficiales podían reparar. Frustrado por la falta de progreso, Esteban finalmente comprendió que necesitaban ayuda profesional. Propuso terapia de pareja, a lo que Carmen accedió con reluctancia. Las primeras sesiones fueron tensas y dolorosas, con años de resentimientos y expectativas no cumplidas saliendo a la superficie. Esteban, por primera vez, escuchó realmente a Carmen hablar sobre cómo se había sentido invisible y subestimada durante años. Como su decisión de presentarla como su asistente había sido solo la gota que colmó el vaso de una larga historia de pequeñas humillaciones y falta de reconocimiento. Carmen, por su parte, comenzó a entender la inseguridad profundamente arraigada de Esteban, su desesperada necesidad de ser aceptado y respetado en un mundo que sentía que no le pertenecía. Comprendió que, aunque sus acciones fueron inexcusables, provenían de un lugar de miedo y no de malicia. A medida que trabajaban en su relación, tanto en casa como en terapia, Esteban y Carmen redescubrieron el amor y el respeto mutuo que habían sido la base de su matrimonio. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, algo fundamental había cambiado entre ellos. Una noche, después de otra sesión de terapia particularmente intensa, Carmen y Esteban se sentaron en el sofá de su sala, exhaustos emocional y físicamente. Se miraron a los ojos, y en ese momento, ambos entendieron una verdad dolorosa pero innegable. Esteban, comenzó Carmen con voz suave, creo que ambos sabemos hacia dónde va esto. Esteban asintió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé, respondió. Hemos intentado todo, pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, completó Carmen. En ese momento, tomaron la difícil decisión de separarse. No fue una decisión tomada con ira o resentimiento, sino con una triste aceptación de que, a veces, el amor no es suficiente para superar ciertos obstáculos. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te invitamos a compartirla. No olvides suscribirte para recibir más historias como esta. Gracias por tu apoyo continuo. Hasta la próxima historia.